Bueno, ante todo, buenos días a todos, muchas gracias por estar y le agradezco al IPCBA la invitación y la oportunidad de charlar acerca de la situación de la ganadería de Misiones al 2018. Espero que terminemos entendiendo todo lo que le voy a pasar. Para empezar, esto tiene una pequeña introducción. Este trabajo que quiero presentarles hoy empieza ya por enero de este año, cuando con Adrián empezamos a ver la necesidad de que la federación que se estaban formando tuviera una información nueva y actualizada de la situación ganadera, porque todos teníamos en la federación como causa común la ganadería. A medida que fui buscando datos de todo tipo, generalmente en fuentes que todos tenemos disponibles, que puede ser Internet, el SENASA, INTA, el Ministerio de Asuntos Agrarios, la Ley de Bosques, todo está metido ahí. Me voy a parar un poquito, si no me va a terminar doliendo la espalda. Con todos esos datos empezamos a generar algún nivel de información. A medida que salía la información, la conversábamos y llegó un momento que dijimos, tenemos que hacerla conocer. En un primer esbozo lo hicimos en una reunión interna de la federación y después de eso me pareció más correcto que lo hiciéramos, nos pareció más correcto hacerlo en un ambiente como este. ¿Para qué? Para que tuviera salida a todos lados. Así que hoy vamos a tratar de que vean lo que estuvimos trabajando. Eso. Lo primero es que el objetivo de la charla, para que lo tengamos claro, es primero clarificar la situación actual de la provincia de Misiones en base de la ganadería, en base a datos ciertos. Y con eso tratar de elaborar todo tipo de soluciones ante los problemas que seguramente vamos a ver. Si eso es así, habremos conseguido parte de lo que queríamos hacer hoy. Y para eso me parece más interesante esto, para que vean, es alguna posibilidad que se pueden hacer con silvopastoriles, pero bueno, es acá en Misiones. Lo primero es que tenemos que saber es cuál es la situación de Misiones dentro del contexto nacional, para saber por lo menos qué importancia tenemos relativa con respecto al resto. Y entonces tenemos esta diapositiva que vemos que realmente la situación es que la pradera pampeana tiene el 60% de la cabeza de la nación. Y después está, oh sorpresa, el NEA, que tiene el 18%. Después está el resto. Me centralizo en eso porque la importancia de la pradera pampeana es indudable, en cualquier categoría. La importancia del NEA es secundaria, pero importante también. Y el tema de Misiones pasa porque Misiones, dentro de todo ese número, es nada más que el 0,76. O sea, menos del 1% de la ganadería nacional está aportada por la provincia de Misiones. Pero ¿qué pasa, además de la ganadería de Misiones, dentro de lo que es el NEA? Entonces veamos lo que pasa en sus distintas categorías. Esto es con respecto al rodeo. Y acá vemos una cuestión. Nuestro vecino del otro lado de Chimiray es lo más importante de todo. Prácticamente el 50% de la hacienda del año pasado es de Corrientes. Después viene Chaco, que tiene el 28%, y Formosa, que tiene el 18%, y Misiones, que tiene el 5%, de la ganadería total. Si lo vemos desde el punto de vista de la vaca de cría, los números son prácticamente lo mismo.
Corrientes tiene un punto más porque es la provincia más importante desde el punto de vista de cría, y Misiones vuelve a tener alrededor del 4% de la vaca. Y con respecto a la producción de terneros, la situación no cambia. Misiones tiene el 4% de los terneros, produce el 4% de los terneros. Lo que es impactante, y lo pueden ver ustedes ahí, las cantidades relativas. Porque cuando pensamos que los terneros misioneros son alrededor de 83, hoy sería una exageración, les aclaro, Corrientes produce 1 millón de terneros. Y vamos a ver las consecuencias que ha tenido en la situación de Misiones, tener a Corrientes ahí. Les aclaro que no fueron malas. Pero nosotros producimos 83.000 terneros y Corrientes se permitió el lujo, el año pasado, de perder la friolera de 100.000. Es decir, que prácticamente 1,5 veces los terneros, ellos no produjeron por cuestiones climáticas. Y nosotros, eso es la diferencia. Lo que ellos se dan el lujo de perder es 1,5 veces la totalidad de nuestra producción. Eso, bueno o malo, no, es una realidad nomás, es una fotografía de la realidad de lo que pasó el año pasado. Pero esto nos lleva a ver algunas cosas extras. Entonces, Misiones, ¿dónde está la ganadería en Misiones? Me refiero un poco a lo que habló el ministro hace unos momentos, en que hablaba de la superficie y de la cantidad. Misiones tiene esta repartija, donde vemos que, sorprendentemente, la mayor cantidad de hacienda, de las 400 y pico mil cabezas que tiene, está en General Manuel Belgrano, Andresito. ¿Está? Y después está Monte Carlo, Apóstoles y la zona de Capital Candelaria, podríamos llamar. Esas son las zonas donde hay la mayor cantidad de hacienda. ¿Está? ¿Y cómo estaría repartida alrededor de la provincia? Y para eso usé un plano con las disposiciones de algo que también habló el ministro, que es los distintos planes de vacunación, para que vean cómo la vacunación está distribuida en distintos departamentos. Pero nosotros tenemos prácticamente el departamento Monte Carlo, que es importantísimo, el departamento General Belgrano, que es muy importante en cantidad, pero el 49% del stock está en toda la zona de, llamémosle Río Uruguay, la zona este de Misiones, tiene el 49% del stock, que es donde tiene más distribuida la hacienda. Y además en muchos pequeños productores, que no es una cuestión menor a la hora de los problemas que tiene la provincia. La otra cuestión que también es interesante es que los 3 departamentos del sur de la provincia, que tienen menos del 10% de la superficie, tienen el casi 30% de la cantidad de cabezas, la zona de campo que se llama. Y por otro lado está la zona del río Paraná, que tiene el 22% del stock. Y así se distribuye. Ahora, cuando queremos eso llevarlo a niveles de cuál es la carga, tenemos un grave problema. Empezamos por el primer problema que tuve al tratar de buscar datos. No hay en ningún lado datos ciertos de cuál es la superficie real que se distribuye en cada uno. Con lo cual, si sacamos por cantidad de hacienda y por superficie total de cada departamento, nos dan cargas a nivel de 13 hectáreas por cabeza en General Belgrano y 2,2 o 2,5 en la zona sur, lo cual es bastante complicado porque esto está poniendo como superficie parte que no es ganadera y aparte partes que es de monte de bajo uso ganadero. No hay que olvidar eso, con lo cual es un dato que más allá de que se los tire, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hay
buena información de ese tipo. Y ahora voy a ese tipo de la necesidad de buena información. Algo que también mencionó el ministro. Uno preguntará para qué yo tenía la necesidad de sacar la superficie ganadera. Porque la superficie ganadera me va a dar una serie de indicadores de cómo andamos. Pasa con las empresas, que necesito saber cuál es la superficie ganadera para saber por lo menos la carga que tengo. Para poner un número a la cosa. Entonces, ¿qué hice? En primer lugar, me apoyé en la información que genera un programa del INTA que se llama de seguimiento de producción forrajera en la Argentina. Sorprendentemente tiene, por ejemplo, para nuestro vecino de la provincia de Corrientes, bastante exacta, bastante interesante. Pero cuando llegué a la provincia de Misiones, que era lo que me interesaba, y lo comentamos en una reunión con Octavio Ingaramo privada que tuvimos, me encontré que de todos los departamentos de Misiones, datos había en 4. Y los 4 eran de la zona de campo. Y además estaban incompletos. Con lo cual, yo que pensaba en su momento, dije, bueno, si esto me da la productividad de los distintos forrajes que tiene, aunque sea campos naturales, de hecho, la provincia de Corrientes tiene, según lo que dicen, el 98% de campos naturales, más allá de que tenga otros cultivos, de campos naturales para ganadería. Los datos de la provincia de Misiones, por lo menos en los 4 que tenemos, que son los 4 del sur, que son Candelaria, Capital, Apóstoles y Concepción. No incluyo San Javier, porque San Javier tiene censada nada más que el 3% de la superficie, irrelevante. O sea, cualquier cosa que queramos sacar de ahí como dato, es un dato que no sirve para nada. Pero lo que yo quería sacar, que era la producción de pasto, y relacionarlo con la carga que tenía y la posibilidad de aumento o no, cosa que el ministro habló de que nos faltaba determinar eso, no lo pude sacar. Cuando hablé con Octavio, me desayuné que uno de los problemas que tiene es que el INTA, entidad rectora de la investigación nacional agropecuaria, estaba trabajando con imágenes de los años 80, con imágenes satelitales de los años 80, que no tenía forma de saber los distintos estratos en el monte, con lo cual el monte ven Misiones y dejan de medir, porque no tienen forma de medirlo. Con lo cual tenemos un problema, no tenemos la información y no tenemos la tecnología para sacarla, por más que internacionalmente la tecnología existe. Yo he visto trabajos hechos por forestadores que sacan los distintos estratos de una forestación hasta llegar al suelo. Nosotros no podemos, no existe ese número hoy. Primer problema. Con lo cual, dediqué mis esfuerzos a sacarlo de alguna forma con la información que tenía. ¿De dónde la saqué? De algo que me interesaba y lo pongo ahí porque es una condicionante a todo lo que sea productivo y a la producción ganadera por de pronto, que es la Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Misiones, que divide primero en los cultivos ya establecidos y el 1.600.000 hectáreas más o menos que hay remanente, que es de monte, lo divide en zonas protegidas, las zonas rojas, allá se pueden ver, si ven el planito arriba, son las zonas protegidas que no tienen forma de ser activadas para producción, ¿tá? Zonas amarillas, que tienen inconvenientes para hacerlo, y zonas verdes, que tendrían probabilidades de ser utilizadas para la producción. Las zonas amarillas son aproximadamente 700.000 hectáreas, las zonas rojas son aproximadamente 225.000, o sea que ahí ya tenemos 1 millón. Y de las 1.100.000 más o menos va a dar eso, porque yo le dije 700.000, perdón, son 900.000. El resto son zonas verdes, teóricamente factibles
de ser incorporadas a la producción, cualquiera que sea. No solo la ganadera, cualquiera. Y de esas hay una que yo llamé, y ahí la pueden ver, como BD Tierras Agropecuarias, bosques degradados en tierras agrícolas, o agropecuarias, perdón, que presumo, que estarían con posibilidades de ser utilizadas. Pero ahí me encontré con otro problema, que nosotros, y la provincia de Misiones es un muy buen ejemplo, la provincia de Corrientes no es tan así, para la ganadería, la forestación actúa de la misma forma que la agricultura para la ganadería en la pradera pampeana, es decir, compite por tierra. Entonces, ¿cuánto de esas 300.000 hectáreas de bosques degradados estarían disponibles? Y yo asumo que la mitad para cada uno, pero soy consciente de que es discutible, ¿no? Porque uno podría decir, no, ¿por qué no las 300.000? Con lo cual cambiaría la superficie. Es una asunción propia y planteé los números de esa base. Y la otra forma que hice para hacerlo es, determiné las superficies de hierba, de té, de forestación, de tabaco y otros cultivos que también la hay, y del total de bosques que había, caminos y ciudades también lo metí como una superficie que no está apta para la ganadería por ese pronto, y me dejó una superficie X, que ahí está como 688.000 hectáreas, que no me pareció demasiado de propósito, no me pareció un despropósito, son 700.000 hectáreas, que sumadas a las 150 opcionales, te daría unas 850, 900.000 hectáreas disponibles para la ganadería. Pero las disponibles seguro son 700.000. ¿Ah? Ustedes pueden decir, bueno, es un bigotazo. Sí, es un bigotazo, pero los números que tenía disponibles no me permitían ninguna otra cosa que un bigotazo. Pero por lo menos me permite empezar a hacer alguna determinación. Y la primera determinación es que si yo considero que los productores agropecuarios en la provincia de Misiones son más o menos 7.240 por UPs, unidades productivas, es decir, aquellos productores que tienen RENSPA. Eso surge de los datos de Aftosa, no está disponible para cualquiera que lo tenga. Para otro número que pueden tener es que campos hay 6.800, o sea que hay alrededor de 450 productores que tienen 2 RENSPA, por lo menos. ¿Está? Para pasar a las 7.200. Hay gente, productores que tienen hacienda en otros campos y gente que son productores agropecuarios, no necesariamente dueños de campo, que también tienen hacienda, dicho de otra manera. Pero tomando eso como número, me da que la superficie promedio me da 100 hectáreas por UP. Pueden ser 135, le regalo las 35. Suelo regalar bastantes cosas, ¿no? Le regalo las 35, dejamos 135, no hay problema. Pero entonces, ¿cuáles son las cabezas promedio? 60. Y eso sí que es real. ¿Por qué? Porque las cabezas sí las tengo. La vacunación de Aftosa me permite saber cuántas cabezas tengo. Lo divido por las 7.240 y me da esos 60. Y eso me da una carga de 0,6, con lo cual no está muy disparatada la cosa. Si subo a 900.000 hectáreas, me va a dar 0,4, 0,45. ¿Está? Esto me está dando ya los primeros números productivos razonables. Pero ahora yo quiero ir, eso fue una visión de foto, y ahora quiero ver una visión de cine de la situación. ¿Para qué? Para ver qué es lo que pasó con la ganadería en los últimos 10 años. Estos son datos de SENASA, no están disponibles, todos ustedes lo pueden ver. SENASA los tiene y disponibles en internet, se meten y lo ven. ¿Ah? ¿Y qué vemos?
La primera etapa, desde el 2008, desde la campaña 2008 hasta más o menos la campaña 2014, son los efectos de lo que también mencionó al pasar el ministro acerca del plan ganadero que se estableció allá por el 2006-2007. Como no tenía 2006-2007 y quería hacer 10 años, no lo tomé. Pero observen que la suba de la hacienda, de las famosas alrededor de 300.000 cabezas que hablaba Santiago Lacorte allá por los años 80, en un viejo trabajo que yo debo haber leído en mi juventud, ya estaban en 350, y que sube a nivel de 40.000, 20.000 por año, hasta un momento este era interesante. En los años 2011 y 2012, que medio se achata la subida. Cuando yo le hablaba de los beneficios de estar al lado de la provincia de Corrientes, esa suba es beneficio de lo que fue el plan ganadero y las compras de hacienda que hizo la provincia de Corrientes, los productores de la provincia de Misiones, perdón, a la provincia de Corrientes, que la abastecieron de alrededor de 150.000 cabezas para subir de las 300.000, si suponemos que teníamos más o menos 300.000, a las 455.000 en que llega en el año 2014. Con un pequeño interregno en el año 2011-2012 que se queda medio clavado. Ya vamos a ver por qué. Pero después, sorprendentemente, nos pasa esto. Y esta es la realidad que vivimos hoy. Vamos cayendo a nivel de 9.000 cabezas promedio por año. Con lo cual, de las 455.000 que se hablaba hace 5 o 6 años atrás, estamos hoy en 415.500 cabezas. Esto, si no es un problema, no sé dónde hay un problema. Pero ya es el primer problema que yo veo. Estamos cayendo sistemáticamente en el número de cabezas. El problema está que la mayor parte de aquellos que estamos en la ganadería seguimos hablando de las 450.000 cabezas que hubimos de tener, pero no tenemos hoy. Y planteamos las cosas como si las tuviéramos. ¿Está? Con lo cual, quiero saber ahora, de estas 450.000 cabezas, 415 hoy, ¿cómo fue la cosa? Y entonces vuelvo a usar la foto. Y la foto esta es para mí una foto casi dramática. ¿Por qué? Pues es una foto del año de los resultados de la cría del año pasado. No es tan dramática como lo que viene después o lo que vi antes, pero es resultado de la cría. ¿Cuál es la actividad más importante dentro de la ganadería que tenemos? Cuando comparo, la actividad más importante, indudablemente es la cría. ¿Por qué? Porque tiene el 45% del rodeo de vaca de cría. Y veamos las otras provincias para comparación nomás. Veamos que Corrientes tiene el 47% de su stock de vaca de cría, el Chaco tiene 47% y Formosa el 46%. También son provincias criadoras. El resto son categorías, vaquillona de reposición, toros, que también pertenecerían a la cría, pero básicamente, si uno supera el 45% o está por arriba del 45%, básicamente las actividades más importantes es cría. ¿No? Antes yo tenía una comparación también con el NOA, yo lo hacía fundamentalmente para tener otro punto de comparación con otra zona que está en nuestra misma latitud, que también es ganadera, y las diferencias son notables. En el NOA no es así, salvo la provincia de Santiago del Estero. La provincia de Salta, Tucumán,
y Jujuy, Jujuy es muy chica, la puedo sacar de la comparación, están en el 34, 33, y si alguno conoce la zona se da cuenta porque en realidad estás viendo la interacción entre la agricultura y la ganadería, punto número 1, y los efectos de los feedlots. Los efectos de los feedlots más grandes del norte argentino están en esas provincias, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Con lo cual vemos cómo la agricultura ahí les da una mano a ellos en eso. Pero nosotros nos vamos a referir en el mejor de los casos a esto. Pero lo quería nada más que mostrarle alguna cosa extra. Entonces, si la cría es importante, la cría tiene algunos indicadores que nos van a decir si la cría que hacemos es razonablemente buena. ¿Y cuáles son los indicadores? El primero, el porcentaje de marcación, que es la cantidad de ternero que se obtiene sobre el total de vacas que tenemos en servicio. ¿Está? Y después, otro que se me ocurrió usar es el tema de la recría de vaquillona. Después ya vamos a hablar de eso. Entonces, como primer punto en el porcentaje de marcación, es interesante ver cómo estamos posicionados y cuál es la posición de Argentina en ese tema. Y nosotros con respecto al resto. Y ahí empezamos a tener problemas. La Argentina como tal tiene un porcentaje de marcación, por digámoslo de alguna manera, mediocre. Está en el 61, 60 y 62%. Oscila en esos niveles. Con, por supuesto, de vuelta, arriba y abajo. ¿Y cuáles son los de arriba y los de abajo? Buenos Aires tiene el 73% de marcación. Córdoba, el año pasado tuvo el 64, este año tuvo el 68. Este 64, sumado al 68, convirtió a Córdoba en la tercera provincia ganadera y desplazó a Corrientes, que tuvo la debacle de ternero que yo les mostré. Esa debacle la convirtió a Corrientes en la cuarta provincia, siendo históricamente la tercera. ¿Ah? Es interesante ya plantearlo. ¿Eso qué pasa en términos prácticos? Si tenemos el 73, que por cada vaca producimos 0,7 de ternero. No es un ternero por vaca, que es el non plus ultra de la cría. Producir un ternero por vaca por año, no sé si algunos de la facultad se acuerdan de que eso era el objetivo de la cría. ¿Ah? Que Córdoba produce 0,6 y poquito más de 0,6 ternero por vaca. Y la Argentina produce 0,6. Para ponernos un poco más nerviosos, la cría americana del país es del 0,75, es del 75% de marcación global. O sea, algo así como 12 a 13 puntos globales, más allá de lo que es. Pero es simplemente para tener una referencia. Y acá vamos a nosotros, al NEA. Y en el NEA, estos son los datos del año pasado, los datos de este año son llamativamente peores. Vemos que hay como dos lugares. El oeste, Formosa, Chaco, con índices razonables. Desde hace más o menos 10 años se hablaba de que el NEA producía el 50% de marcación, promedio, donde Corrientes estaba con el 50%, Misiones estaba con algo más, Chaco estaba siempre alrededor del 52, 53, y Formosa no se sabía muy bien, pero estaba en el 50%. Lo que pasa es que el impacto correntino, sobre todo, con el 50% de la vaca, era importantísimo. ¿Tá? Pero en este año, ¿qué pasó? Las Chaco y Formosa mantuvieron. Corrientes le vino la debacle, 46% de marcación. Misiones no fue mucho mejor, 44% de marcación. Es decir, que por cada vaca no llegamos a producir medio ternero. Medio. ¿Tá? Es por lo menos llamativo, es para decir algo estamos haciendo mal.
Pero de vuelta, esto es una foto. Esto es lo que pasó con la cantidad de vacas y terneros a lo largo de los famosos 10 años. ¿Se acuerdan de que la población, el stock, subía hasta... Perdón, esto es así. Hasta estos años. Y había un interregno acá, en el 2011-2012, en el cual la cantidad total bajaba. Esto no se ve en la cantidad de vacas, las vacas seguían subiendo. Es más, después, en esta zona, la cantidad de hacienda bajaba, las vacas no bajan. Es decir, que mantenemos la misma cantidad de vacas, a pesar de que el rodeo sigue cayendo. Es decir, por otra parte, alguna otra categoría está cayendo. ¿Ah? Esto es lo que yo llamo la etapa de misiones criadoras, que se abastecía de vaquillona nueva. Cristina, vos sos responsable de esto, vaquillona nueva y vaca nueva y ternera, además de terneros y novillitos que venían de afuera. Pero lo que más impacta no es tal vez esto, sino esta parte. Siempre me equivoco acá. Vean que al principio producían 70.000 terneros. Después de todo este plan ganadero, que fue excelente en cuanto a cantidad, llegamos a que producimos 80. El problema está que llegamos a producir 90. Vean el año 2014. Esta es la producción de terneros del año, del ejercicio. ¿Está? Son las vacas que había en ese ejercicio y los terneros que había en ese ejercicio. ¿Pero qué estamos acá? Y esto es llamativo. El problema es esto. Esto es como tener una fábrica y el 50% de la fábrica, de las máquinas de la fábrica, tenerlas paradas. Tal vez sea un poco dramático, pero quiero poner un poco de énfasis en algunas cuestiones que no son menores. Acá tenemos el 50% de las vacas que no producen un ternero. Con lo cual, al mismo ritmo de extracción del stock, cuanto no tenemos la cantidad de terneros para reponer, es dramático. Con 44% de marcación, la reposición de vaquillonas no cierra. No alcanzan la vaquillona para reponer las vacas, con lo cual tenés una opción, dejar la vaca vieja. O si no, te cae el stock. Y si el stock no está cayendo y acá, perdón, vuelvo para atrás, y acá claramente no está, esto es que la vaca cada vez está más vieja. Entonces, ¿por qué se debió estos buenos índices de acá y estos desastres de acá? A que acá había vaca nueva, de buena calidad y bien recriada, y acá no. Esa es una, puede haber miles, porque acá las responsabilidades son individuales. Para preñar una vaca sabemos cuáles son los mecanismos. Si uno no le da de comer, difícil que el chancho le vuele. Pero esto es un problema. Perdón. Voy a sacar esto de acá. El tema es, ahora que me veo, me sacaron a mi vaso, por darme una mano. Tengan en cuenta esto, porque esta vaca que está acá no corresponde a estos terneros. Porque lo que vamos a ver ahora son los porcentajes de marcación reales que ha habido en los últimos 10 años. Pero tomando en cuenta la vaca que se puso en servicio. Dicho de otra manera,
Perdón. Me vuelvo para atrás porque no quiero... Estos terneros de este año son producto de la preñez de esta columna de vaca. ¿Entienden esto? Esto es importante. No es producto de la preñez de esta vaca. Esta la vamos a ver dentro de 2 años. Con esta vaca, ¿cuántos terneros hicimos? ¿Estamos? Porque ahora viene, supongo yo que viene, porque no está... Ahí está. Esto son los resultados de marcaciones a lo largo de esos mismos años. Vean las etapas. La etapa criadora, y esto es interesante para ver cómo uno se queda pegado con preconceptos. La etapa criadora, los indicadores de producción del rodeo misionero no eran para nada malos. Para nada malos. Estábamos en 62% de marcación. El servicio 2008. Terneros 2010. Es el equivalente al 62%. Y de ahí viene esos 80 y pico de mil terneros que llegamos a producir. Pero sistemáticamente fue bajando hasta el año 2012, que bajó el 50%. Eso te lo doy, gracias. Y baja el 50% y no se recupera más, porque el problema está acá. Una vez que bajó el 50% en el servicio 2012, se quedó por arriba del 40%, con años del 42, otros años del 44, otros años del 43. Y se queda estable ahí. Y eso es gravísimo, porque es estructural, es un problema estructural. No es un problema de la foto, es un problema de la película. Eso es lo más grave. ¿Te acordás de la conversación en el Inter? Es esto. ¿Y por qué uno se ha quedado hablando? Y yo me acuerdo de esa conversación porque hablábamos todos del 60 y 65% de marcación, porque alguna vez existió, en realidad, ese 65%. Y nos hemos quedado parados en esa etapa criadora que yo les menciono. Pero estamos en otra situación. Y en la medida que no la veamos, no vamos a hacer nada para solucionarlo y vamos a estar contentísimos de lo bien que anda la ganadería misionera. Y eso es grave. Yo no quería ser apocalíptico, pero tal vez he sido un poco apocalíptico, pero no importa. Ahora viene el porqué del tema de esa caída en el 2010-2011. O 2012, 11-12. En realidad, lo que hicieron los productores, y por eso cayó, algo compensaron, pero cuando vieron que el ternero subió de 50 centavos de dólar, 55 que estaba en el año, a principios del 2010, a casi 3, los hicieron de goma. ¿Pero qué? No, la vaca no, el ternero. Ternero y novillito, sacaron todo. Y se financiaron con el ternero y novillito. Posteriormente vean cómo sigue subiendo. ¿Por qué? Porque los precios se estabilizaron, la situación se estabiliza y empieza a subir. Pero acá el novillo era, la suma del novillo y novillito, o sea, la invernada de macho, era del 17% del stock. Acá es del 15%. ¿Por qué? Porque se iba viendo. Y acá, hoy estamos en el 14%. Es decir, que cada vez se hizo más importante la cría. La pregunta es si esto es razonable o no, pero esta es la realidad. Y ver cómo los productores echaron mano de algo que era caro, porque era el momento de echar mano. Y hoy están echando mano, en esta etapa, todos los años la caída corresponde a la caída de macho. No corresponde a la caída de hembra. Ahora, ¿eso es beneficioso para la provincia? Intuyo que no.
Ahora vamos al otro tema, que es el tiempo de la recría. ¿Por qué lo hice? Porque el tiempo de la recría de la hembra de reposición nos indicaría, es una forma de indicar, cuál es la importancia que se le da a la hembra de reposición dentro del planteo. Cuanto menos tiempo, uno le está dando mejores recursos forrajeros. Quiere decir que le da bastante más importancia. Cuando la comparo con el resto del NEA, la de menos importancia es la provincia de Misiones. Y si la comparo solamente es mejor comparada con el NOA. Pero de acá realmente estamos. Piensen que 24 meses de recría de vaquillas son que uno entora la vaquilla a los 3 años, promedio. Por supuesto que hay gente que entora a los 2 años, y menos también. ¿Tá? Pero la realidad es esa. Entonces, la provincia de Misiones, que se enorgullece de sus recursos forrajeros, no se ve donde la razón del orgullo, por lo menos no en la recría de vaquilla. Tampoco se ve la razón del orgullo en los indicadores de producción medidos en porcentaje de marcación. Yo con esto les quiero dar el marco de la cría de los últimos 5 años, para que nos recordemos. Santiago, vos que te gusta el recuadrado del 977, para que veas esto, es decir, que vamos en caída libre. Yo, para saber cuál es la famosa capacidad de autoabastecimiento de la provincia de Misiones, que siempre se habla como un objetivo político, diría yo, y productivo también, saqué un índice para ver cómo son las cosas, también para compararme con el NOA. Y realmente la provincia de Misiones tiene, ¿cuál era el índice? Cantidad de habitantes y cantidad de hacienda. La relación entre hacienda y habitantes. Y oh sorpresa, la provincia de Corrientes tiene casi 5 cabezas por habitante. ¿Tá? Chaco, 2,50. Formosa, 3,30. Misiones, 0,30. Y en caída. Porque no estoy tomando en cuenta el crecimiento poblacional. ¿Tá? Entonces, la provincia más poblada, porque hoy, desde el año 2010, la provincia de Misiones es la más poblada del NEA. Y la que mayor tasa de crecimiento tiene, es la que menos ganadería tiene. Todo un problema. Y ahí yo puse 2 diferencias. Estas son provincias ganaderas, tienen una mayor a 1 cabeza por habitante. Piensen que Salta tiene 1 cabeza por habitante y es considerada ganadera. Santiago tiene 2,3 y la famosa Tucumán tiene 0,20. O sea que la ganadería está por estar nomás, pero le da mucha importancia. ¿Tá? Y Misiones se ha convertido, no es una provincia ganadera, es una provincia con ganado. Y más cuando veo los indicadores de producción. Y acá tengo, esto es un estimativo. ¿Por qué? Porque lo que quería sacar era más o menos cuál era el nivel de déficit de carne, si lo hubiera, en la provincia de Misiones. Bueno, si calculamos que hoy, manteniendo el mismo ritmo del 14% de suba por década de la población, o sea, en los años 2000-2010, fue del 14%. Un consumo estimado de 50 kilos de carne nos da que necesitamos 60.000 toneladas de carne en la provincia para abastecer ese consumo. Si tenemos 415.000 cabezas hoy y tenemos una tasa de extracción, esto es sacado de un trabajo sobre ganadería que hicieron en la UNAM, nos da que la faena estimada es de alrededor de 100.000 cabezas. Lo primero que salta es 100.000 cabezas contra 80.000 terneros. Hay 20.000 de diferencia de reposición importante, que justifica la famosa caída. Después, acá podemos tener diferencias porque, esto es último, el tema del 52% y el peso promedio, yo estimé, por lo que decía ese trabajo del porcentaje de vaca que se faena en Misiones, que sea más que el nacional. Esto es para darle algún mérito a la provincia, porque si no, si le ponía 230 kilos,
la provincia todavía tenía un déficit superior. La producción de carne, faenada ya, son de 15.000 toneladas. Es decir, que la diferencia entre 60 y 15.000 viene de afuera. Es decir, 47.000 toneladas vienen de afuera. Si tomo esos datos de producción y los paso a los datos que yo había tenido allá por la imagen de la superficie, me da que la producción por cabeza es de 69 kilos por cabeza que hay. Y la producción por hectárea, tomando 700.000 hectáreas, son 40 kilos. Si le pongo 1.000.000, se va a 25, 26, lo cual es bastante dramático. Pero me puso tranquilo el hecho de que estos 69 kilos por cabeza equipara a las famosas 24 meses de la vaquillona. Si tenemos que una vaquillona que nace con 30 kilos, crece hasta los 140 kilos, se desteta con 140 kilos, por ponerle un peso. Después de 24 meses, ¿qué peso tiene? Súmanle 2 años de 69 kilos y van a tener 280 y pico de kilos, 290 kilos. Con lo cual es razonable. No es un tiro al aire, es razonable. Coinciden los dos datos. Me puso mucho más tranquilo. Ahora, ¿cuál es el problema para la provincia? Que estas 48.000 toneladas le insumen lo equivalente a plata de hoy de 120 millones de dólares por año a la provincia para mantener el consumo. Es importante. ¿Cuánto se podría hacer en planes ganaderos con 120 millones? Es mucha plata. Y acá hago un resumen. ¿Qué hemos visto? Primero, hay tendencia a la baja del stock, clarísima. Hay un déficit de producción y consumo equivalente a 3 veces la producción de hoy. 3 veces. Con lo cual, si tratamos de compensar ese déficit, es dificilísimo que lo podamos compensar. Es decir, que el famoso déficit es estructural. Más con el esquema de producción actual de 44% de marcación, 45, niveles de 45% de marcación. Es un tema que hay que tratar y que hay que trabajarlo. La otra pregunta que esa sí me hago y la hacíamos con Adrián ¿es viable la prisión criadora con estos indicadores? En realidad no es viable, siendo objetivo. Yo tengo un recuerdo no me acuerdo si es en el trabajo que mencioné de Santiago de hace muchos años, que planteaba la necesidad del engorde, de plantear la provincia de Misiones como engordadora. Yo me pregunto lo mismo. Me van a decir, sí, pero ¿de dónde sacamos los terneros? Y de la provincia de Corrientes. Sí, ya no lo dio cuando necesitamos. ¿Por qué no? Es un problema de negocio. ¿Cuánto valen los terneros? Yo te los pago y los engordo acá. Sí es cierto que yo tengo los recursos forrajeros para hacerlo. Y los conocimientos. Porque recordemos que cuando pasamos de un nivel de producción al otro, tenemos tecnologías diferentes, tenemos costos diferentes, tenemos conocimientos diferentes y necesitamos aptitudes diferentes. Todo eso lo tenemos que conseguir, porque con esto no lo estamos teniendo. Y eso requiere un cambio de mentalidad, de no quedar patados al paradigma criador. Requiere un cambio de mentalidad, que tenga por lo menos beneficios en términos de castigos o premios. ¿Y cuál es el castigo o premio más lógico? La plata. Si vos ves que tenés un beneficio económico, la lógica es que lo vas a hacer, si te resulta económicamente viable. Y eso es lo que lo planteo a partir de ahora. Para eso, armé, esto es una modelización matemática, tiene sus porqués, pero también tiene su discutibilidad. Pero había una forma de teníamos que salir a discutir. ¿Qué se gana más plata? ¿Se gana más plata con un rodeo de cría como el
de emisiones en la cual y este modelo toma el 50%, no el 44%, toma el 50%. Es decir, un rodeo de cría que es sostenible técnicamente en el tiempo. Contra un rodeo de invernada que requiere pasturas, alimentos también, y que requieren distintos capitales. Uno va a tener $800 de hoy y el otro 950, para hacerlo rápido. ¿Cuál es la rentabilidad de cada uno? La rentabilidad del de cría, 15 por vaca vientre estoy hablando, no es por hectárea esto, es por vaca vientre. 15% por cabeza de vaca vientre y el 22% de rentabilidad en la invernada. ¿Esto yo te quiero vender eso? No, te pongo unos números como para que lo pensemos, por lo menos. 22% me dicen, bueno, pero es nada más que 7 puntos. 7 puntos es un 50% más de plata. Y si además pensamos que ese 22% es sobre un capital mayor, es mucho más plata todavía. Y tiene mayor rotación de capital. Por otra parte, el tema de la cría en un ambiente en el cual la superficie es un factor limitante, uno tiende con superficies chicas a incrementar la tecnología y a hacerlo con más intensidad, intensificarlo. Es decir, si tengo un terreno muy chico, hago hortícolas, hago tabaco, digamos, pero no pongo una vaca. Y yo dentro de lo que es las producciones ganaderas, en un ambiente que tiene esa limitante, no es un campo de 10.000 hectáreas, de hecho en la provincia de Misiones el 85% son pequeños productores, de menos de 100 cabezas, solo hay una empresa, una que tiene más de 5.000 cabezas, está en el departamento de Candelaria, una sola, las demás son de arriba de 100, pero el 15%. Y los indicadores no son grandes de ninguna manera. Ahora, para un sistema económico como ese, vamos a ponerlo a funcionar, por lo menos es discutible a mi juicio, poner a funcionar la menos intensiva de las actividades ganaderas, que la cría. Por lo menos pongamos una mayor rotación de capital para ganar un poco más plata. ¿Tiene sus limitantes? Por supuesto que tiene sus limitantes. Pero por lo menos dejo planteado el problema. Entonces, modelicé rápidamente qué pasaría en términos de facturación, de valor de la producción, si pasamos de una situación como esta, la actual, a una tasa del 20%. Recordemos que la provincia de Misiones tuvo por lo menos el 17, hace 10 años atrás, de novillos. Pasaríamos a 32 millones, casi 33. Si pasa al 25%, pasaría a 39. Y si aumento con este 25%, pero en vez de producir 130 kilos por cabeza año, produzco 150, paso a 42. Ahora eso sí, si salto a 650.000 cabezas con el mismo 25% de novillos, no estoy hablando de reemplazar la cría, estoy hablando de aumentar el porcentaje de invernada nomás. Pasaría a 57 millones de facturación. Esto hace que entre uno y otro, en el primer eslabón, uno pasa a alrededor de 3 millones de dólares más, el otro son casi 9 millones de dólares más. Es el salto más importante. Es más importante que el cambio tecnológico de los 130, 150. Y el mayor salto es pasar a mayor carga, si es que fuera técnicamente posible. Es complicado, porque si tomamos en cuenta que yo tengo 700.000 hectáreas, si eso fuera cierto, yo estoy hablando de una cabeza por hectárea. La tecnología para tener una cabeza por hectárea es muy diferente al resto. Y por último quería detenerme acá un momento rápidamente, y con esto no quiero englobar todo, quiero nada más indicar lo que para mí hay como problema. Lo primero, nosotros tenemos indicadores productivos malos y, lo que es peor, perdurables en el tiempo, con lo cual los hace un problema estructural. La adopción de tecnología claramente es baja.
Hay personajes que toman tecnología, es cierto, pero la adopción de tecnología en general es baja. La necesidad de recursos forrajeros en cantidad y calidad es importantísima. Por ahí, muchas veces se usan tecnologías de altos costos y resultados bajos. Y esa es responsabilidad de nosotros, los ingenieros agrónomos, los veterinarios, que muchas veces lo vemos al productor como productor, no como un empresario. Y nosotros tenemos que diferenciar en cuál es la función de cuál es el objetivo. Y la función es producir, pero el objetivo es la plata. Si no, ¿por qué se van los chicos de las chacras a los pueblos? Para ganar más plata, porque el padre no ven en lo que está haciendo el padre un negocio rentable para su vida futura. Eso es básico. Entonces hagamos de esto un negocio próspero. Falta de profesionalización. La mayoría de los productores no tiene asesoramiento. Y aparte, que eso también es responsabilidad de los técnicos, muchas veces nosotros tenemos una visión de beneficio propio, es decir, yo le quiero dar una tecnología porque la estudié en la facultad, pero no porque él la necesite. Ni siquiera que la necesite en relación de costo-beneficio. La hago porque me la dieron y me dijeron, o lo leí en una revista, que es espectacular. Y, muchachos, si por ejemplo no tiene conocimientos adecuados, estamos, pero mal. Cuando a mí me llaman para una empresa, es porque están en problemas. Yo tengo que solucionarle el problema, no provocarle otro problema. Con lo cual pierdo el trabajo si le provoco otro problema. Y lo pierdo muy rápido. ¿No pasará por eso que no quieren profesionalizar más la gestión? Eso es un tema. Conciencia en la necesidad de apoyar el cambio potencial en interacción con otras provincias. Aporte de Hacienda y de grano, que Misiones le falta. Porque parte de esto lo va a necesitar. Y por otra parte, y esto quiero responsabilizar a muchos de los que estamos acá. No tenemos conciencia de la situación. Esto que estamos hablando acá, lo tendríamos que haber hablado antes, y lo estamos hablando ahora. Entonces, los dirigentes tenemos responsabilidad, los técnicos tenemos responsabilidad, y las empresas ganaderas tienen su responsabilidad. Porque muchos de los indicadores que son responsabilidad de las empresas, o vamos a culpar al gobierno de lo que hicimos mal para preñar la vaca. Falta de capacitación a nuestro nivel. Falta de información de base de calidad, que yo les di un ejemplo ahí. Dependencia cultural de los productores en el apoyo del Estado. Yo no digo que no lo vayamos a pedir, pero en las cosas que corresponden pedir. Y después, algo que puse con esa foto de la ley de bosques. Los condicionamientos ambientales nos vamos a tener que acostumbrar a que los vamos a tener de acá en más. Y que tenemos que aprender a pelearlos si es necesario. Hace un mes atrás salió la ley de glifosato, todo el mundo se siente tocado. Yo no vi que fuéramos muchos a hablar ante los responsables del Congreso de Misionero. Eso sí, cuando fui yo, y fue una novelista que hablaba de la importancia de eliminar el glifosato porque ella lo ponía en sus novelas. Este es el argumento técnico profundo que hace que uno tenga problemas, porque nosotros no fuimos a decirle cuáles eran los porqués debían mantenerlo, o no mantenerlo, o hacer alguna cosa. ¿Está? Pero somos responsables de eso. ¿Qué necesitamos para solucionar el problema ganadero? Un cambio cultural con visión de futuro, de largo plazo. Un compromiso entre todos, compromiso de técnicos, productores y el Estado. Por último, educación y capacitación. Y por último, políticas públicas. Eso es lo que le tenemos que exigir al Estado. Y le tenemos que exigir, es nuestro deber exigirlo, nuestro deber como dirigentes y como técnicos.
Tenemos mucho para trabajar. Siempre piden trabajo, acá tenemos trabajo. Piénsenlo.